Muy buenos días a todos los empresarios que nos acompañan el día de hoy. Hoy nos encontramos en nuestra última sesión del taller de entrenamiento en productividad. Les damos una cordial bienvenida desde nuestra junta directiva y desde nuestra presidenta, la doctora Lilian Mesa Arango. Bueno, hoy vamos a tener una sesión muy especial. Recuerden que tenemos pendiente nuestra experiencia exitosa con una empresa de servicios. Entonces hoy nos va a acompañar René Acosta y nos va a acompañar Juan Pablo Yepes, que es el gerente administrativo de la empresa MAI Laboratorio de Comunicaciones. La misma dinámica en el panel de control, en el módulo de preguntas, me pueden ir haciendo las preguntas, las inquietudes para irlas leyendo de pronto al final o cuando René y Juan Pablo me den un espacio para que sea algo bien interactivo. Entonces les agradezco mucho la participación, quiero que estén muy activos y aprovechemos mucho este espacio que ya es la última sesión que tenemos. Entonces, bienvenidos, René, Juan Pablo, muchas gracias, bienvenidos y adelante. Hola Lina, muy buenos días. Hola empresarios, muy buenos días. Pláceme saludarlos, la verdad. Bueno, el día de hoy vamos a estar con MAI, Laboratorio de Comunicaciones. Es una empresa de, es digamos una agencia de publicidad y decidieron trabajar la productividad y decidieron trabajar la excelencia. Este es un equipo de creativos, como saben lo que es una agencia, y empezaron a desarrollar actividades en las cuales ellos también pudieran palpar todas las acciones de mejora continua que hemos venido hablando acá, todo lo que significa un proceso creativo y todo lo que significa un control. Vamos en la dinámica de hoy a darles un pequeño contexto de lo que hemos venido desarrollando. Vamos a hablar de una herramienta muy importante que ellos han trabajado y que en nosotros debemos consolidar, la verdad, como una función importante. Empecemos entonces a trabajar este desarrollo de la actividad de hoy con los tips experienciales, con esos elementos que estos gerentes, hoy como la vez pasada, un gerente nos va a hablar de su experiencia y qué fue lo que aprendió, qué fue lo que desarrolló, qué fue lo que aprendió, qué fue lo que intervino. Entonces vamos, en este momento les voy a dar un tip de metodológico, un tip metodológico técnico, ¿ya? Para que sea este el contexto y luego poder darle a Juan Pablo la entrada para que nos explique cada elemento de cómo lo interpretaron acá en MAI Laboratorio de Comunicaciones, cómo lo desarrollaron y cómo nosotros poder empezar a comprender cada uno de estos elementos para el logro bien. Entonces, en este método, esto que tenemos en pantalla, es un método que se llama la ley del menos. Es una metodología sobre la cual nosotros podemos empezar a trabajar y empezar de una manera muy sencilla, de una manera muy pragmática, empezar a mejorar los procesos, de manera que podamos conversar con las personas. La vez pasada estuvimos hablando de pequeños equipos de mejora. ¿Cómo empezar con ese pequeño equipo de mejora? Y si no vamos a hacer pequeño equipo de mejora, ¿cómo nosotros mismos podemos conectarnos? Poder desarrollar acciones, elementos, complementos de trabajo importante. Entonces, aquí equipo, es muy importante que empiecen a pensar que la ley del menos es una alternativa que tiene ya.
¿Cómo podemos hacer ley del menos en las personas? ¿Cómo podemos hacer ley del menos en los procesos? ¿Y cómo podemos hacer ley del menos en los elementos? Cuando hablamos de la ley del menos en las personas, uno puede poner a pensar a las personas o ver, uno puede poner a pensar a las personas y ponerlas a pensar o nosotros poder empezar a observar su proceso, su trabajo y poder mirar en el desarrollo de las actividades normales dónde puede observar menos, dónde puede caminar menos, dónde puede buscar menos, dónde puede observar menos. Por eso se llama la ley del menos. Entonces, en esas actividades, en esas acciones, donde yo pueda observar, caminar, buscar, obstruir menos, todas esas acciones son susceptibles de una mejora. Y al ser susceptibles de una mejora, vamos a poder nosotros empezar a encaminar que todo tiempo, vamos nosotros poder presentar que todo tiempo que nosotros podamos tener. Rene, discúlpame, ya para que coloquemos nuevamente la presentación que teníamos dificultades. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Dale. Entonces, en este ley del menos, observar, caminar, buscar menos, es un elemento en el que May empezó a trabajar de manera fundamental, y empezó a trabajar con sus creativos todos estos componentes. Pero también empezó a mirar en sus métodos o lo que llamamos las formas de hacer. Venga, y está bien que nosotros no tengamos aquí, porque somos una agencia de publicidad, mucho recorrido, ya estoy en las formas de hacer, pero sí tenemos mucha búsqueda, ¿cierto? Entonces empezaron a mirar cómo en su proceso ellos cómo interpretaron el recorrido, las distancias, las acumulaciones y el tiempo ocioso. Ahí empieza la magia, simplemente empezar a tener un observador distinto de los procesos para que para que MAI, Laboratorio de Comunicaciones, pudiera empezar a entender que el lenguaje común de las organizaciones, son los procesos y no las actividades económicas. Entonces, bienvenidos a esta experiencia maravillosa, a que aquí todo este grupo de creativos, y lo voy a decir así, pero no en una forma peyorativa, sino en una forma alegre, agradable y distinta, venir aquí a trabajar con, como decimos nosotros, con estos locos, con estos volados, cómo estos locos y estos volados entendieron que la mejora continua también hacía parte de su proceso. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Él es Juan Pablo Yepes, es el gerente de MAI Laboratorio de Comunicaciones. Él nos va a decir qué es lo que hacen aquí de una manera sencilla, para ya luego entrar en lo que llamamos nosotros la carne del asunto, en todo ese componente y ese contexto fundamental e importante para este trabajo. Juan, bienvenido. Estamos con los empresarios de cámaras de comercio, como te habíamos dicho. Y si es tan amable y nos dices qué es MAI, qué es eso del laboratorio de comunicaciones, ahí en una presentación corta, solo para darles contexto a ellos del trabajo que pudimos desarrollar y lo comprendan mejor. Muy buenos días a todos. De antemano le agradezco a René y a la Cámara de Comercio por este espacio y compartir un poquito de la experiencia que vivimos con el Centro de Excelencia Operacional en cabeza pues, de Lina y en este caso de René con Croma Consulta. Para contarles o ambientarles un poquito, nos llamamos Laboratorio de Comunicaciones, es porque decidimos irnos un poquito más allá de los temas de diseño, ¿sí? O más como René lo decía, de la creatividad a establecer, digamos, como unas metodologías científicas para poder llegar a unos temas más efectivos de comunicación. Nosotros, a ciencia cierta, lo que nos dedicamos es a hacer publicidad, mercadeo y todo el tema de comunicaciones y lo hacemos a través de diferentes ciencias. Ustedes se preguntarán, ¿por qué combina el tema del diseño, la creatividad y la comunicación con esto? Pues justamente lo tiene que ver todo.
tal vez como René los ambientó un poquito, y ahí en la gráfica que están viendo, digámoslo así, la antropología, la psicología, la sociología y la biología tienen mucho que ver con el estudio de los seres. Entonces, si entendemos de una manera amplia el comportamiento del consumidor, digámoslo así, que los filtros son menores para que lo que quieren comunicar nuestras marcas lleguen de una manera más directa. Yo creo que por ahora, de pronto René, como que ese sea el contexto general, si quieres continúe y ahorita seguimos hablando. Es así, entonces empecemos a entender todo este fenómeno o para cómo empezar a combinar todos estos elementos de diseño, de publicidad con ingeniería, con métodos de ingeniería, cuando ellos utilizan la ciencia para comunicar. Entonces uno venir acá y sentarse al lado de un montón de matas en un ambiente muy agradable, en un piso que es de césped sintético, en unas salas muy frescas. ¿Cómo empezar a entender que en ese espacio que se ve tan agradable, que se ve tan bonito, uno, esta agencia usa la ciencia para comunicar y de esas cuatro ciencias que ustedes ven ahí, ¿cómo vamos nosotros a meter ingeniería? Entonces, lo que dijeron ellos, claro, eso es lo que nosotros necesitamos para que nosotros podamos, a través de los métodos científicos, empezar a comunicar. Entonces empieza la experiencia exitosa aquí. Y empieza la experiencia exitosa con una pregunta que les hizo mi grupo de trabajo, una pregunta que cuando llegamos a esta empresa con Lina, con la Cámara de Comercio, una agencia de publicidad solicitando procesos de excelencia operacional, mejora continua y métodos de ingeniería. Entonces, el primer sorprendido fui yo. Entonces, Juan, oiga, ¿por qué la decisión de hacer, por qué la decisión de hacer productividad, por qué la decisión de hacer excelencia operacional? Pues les voy a ser muy sincero, el tema es que la productividad no puede ser ajena a ningún tipo de negocio. Todos los sectores, servicios, industriales, todos los sectores tienen algo que ver con productividad. Y eso ya lo veníamos observando. Es que, de hecho, yo soy de formación administrador de empresas y una de las razones por la que me invitaron a ser parte de este equipo fue justamente como para mirar de qué otras formas podríamos darle un giro a los temas comunicacionales. A las empresas de diseño, de publicidad y demás, siempre nos han visto como unos acompañantes más en todo el proceso, pero también digamos como que el gremio ha estado muy golpeado por el tema de las oportunidades de entrega y una cantidad de cosas que de pronto se escuchan en la cultura. Entonces, escuchar esa palabra tan poderosa, excelencia operacional, para nosotros era algo que podía hacer que rompiéramos más como lo que venimos haciendo. El hecho de estarle metiendo ya ciencia a las comunicaciones tenía que tener otro factor de disrupción. Normalmente cuando nosotros llegamos a una empresa, la gran pregunta del empresario es, bueno, ¿y eso qué tanto me va a retornar a mí? Qué me va a generar esa publicidad o esa comunicación? Entonces, en ese sentido, pues no podemos ser ajenos a temas de productividad y si queremos estar a la vanguardia, estar, digamos, como en línea con esos objetivos y con esas metas que tiene el empresario, pues tenemos que ir al mismo ritmo. Entonces, en ese sentido, los procesos se tornan algo fundamental y para nosotros fue muy interesante entender el tema de la productividad. Eh, Llegar desde el tema de los procesos, es que en sí el proceso creativo es otro proceso. Entonces, en ese sentido, detallar paso a paso qué es lo que se debe hacer, digamos, en el proceso creativo, no es algo que viene de una quimera, es algo que tiene que ser estructurado. Juan, yo quiero parar ahí y quiero hacer una pregunta. Y quiero que los empresarios que nos escuchan también nos entiendan esto. Y fue un golpe, un golpe no es la palabra, y fue un choque cultural, un elemento cultural. El poder entender, y lo voy a decir así como lo conversábamos acá, de una manera muy abierta, siempre muy respetuosa,
era que no podemos esperar a que el pajarito se pose sobre el árbol, ni a que la luna se oculte en la nube para poder iniciar el proceso de creación. O sea, no había que esperar pues como las musas de inspiración, sabiendo que el proceso es un proceso creativo y que la creatividad como proceso generó muchos choques, inclusive en algunos individuos, ya lo vamos a hablar más adelante de los que trabajan acá, pero que al final entendieron que lo que había que limitar era el tiempo, no la creatividad. Entonces, ¿cómo fue ese elemento de poder también entender que todo proceso, estamos en un proceso administrativo, en una empresa de servicios, que todo lo que yo haga es un proceso y llevarlos a ellos a que la creatividad también es un proceso? ¿Cómo fue ese choque que ustedes en algún momento también se reían de poder llevar a que sus creativos lo entendieran como tal? Bien lo dijiste, René, y hubo un choque cultural, porque obviamente las personas que hacen parte del gremio, diseñadores, publicistas y demás, eh, tienen, digamos, como un rayón muy fuerte con el tema de la creación. Y pues como bien lo decías, si el día está soleado, yo creo, si el día está lluvioso, de pronto voy a estar como diferente. Y si bien eso biológicamente incide en las personas, pues también había que verificar cómo se estaba llevando a cabo el proceso. Porque resulta que la formación de los publicistas, de los diseñadores y demás, considero que de pronto aquí hayan otros empresarios del sector y saben que hay unos egos muy grandes porque hay unas creaciones que son muy bonitas, muy impactantes, pero esas creaciones tienen que contener un paso a paso y el proceso creativo justamente tiene una estructura y no es de cómo amaneció el día y cómo se lleva el día a día cotidiano, pues por así decirlo. El choque cultural, pues, a ver, nosotros manejamos dentro de la publicidad y dentro de las comunicaciones, que no solamente se hace comunicación hacia lo externo, o sea, hacia el cliente final, al que consume nuestros productos y servicios, sino que también hay unos procesos que se denominan endomarketing, que es lo que se hace al interior de las organizaciones. Nosotros a las empresas les hablamos mucho del discurso que los clientes internos son los principales embajadores de la marca. Y esos trabajadores, pues, o esos colaboradores, había que venderles también como cuál era la dinámica y en qué mercado estábamos. Lidiar con es que fue que ya que todo eso que de pronto el mismo René nos resaltó en las intervenciones, pues se fueron limitando cada vez que se iban implementando unos procesos. Entonces, ese entendimiento de los procesos, si bien costó mucho culturalmente, y decir, vengo de un mundo de esta manera, eh, acoplarlos a esa esencia que tiene la marca nuestra, de entregar efectividad más que algo bonito, eh, yo creo que fue muy bien acogido y las personas ya se montaron en ese tema. Eso, entregar creatividad y entregar más que algo bonito, vamos a pasar a la segunda, Juan. Y era, bueno, ya el equipo entendió que todo es un proceso, o sea, que la creatividad también es un proceso, que hacer una factura es un proceso, que llamar a un cliente es un proceso, que ahorita más adelante pues vamos a ver el tema de los correos y de los tips con los que ustedes se volvieron muy ganadores. Y obviamente que le vamos a presentar a ellos los resultados frente al tema de impactos en ventas, frente al tema de impactos en presentación de ofertas, llamadas al cliente, en fin, todo lo que significa la efectividad de esto. Cuando ustedes dijeron vamos a fortalecer la oferta de valor, eso lo que me generó a mí fue mucho impacto, no era entregar pues la cosa bonita en el tema de la mejora, sino que ustedes empezaron a trabajar, venga, que es que vamos a fortalecer la oferta de valor siendo, o sea, no solamente desde, acuérdense que yo no soy diseñador, empresario y publicista, no desde el dibujo bonito, sino que hay más allá del dibujo bonito a la hora de sorprender al cliente y cómo no hay que llegar con el dibujo bonito a tiempo, hay que llegar con el dibujo bonito, digamos, en un precio razonable, hay que llegar con el dibujo bonito, con todas las arandelas que hay alrededor del dibujo bonito. Pues dije el dibujo bonito, Juan, es porque recuerde que no soy de esta área, pero
digamos que se nos vuelva a nosotros en un lenguaje común. Que cuando toquemos el tercer punto, ahí va a haber un tema que sigue siendo esas partes de todo lo que significa la innovación, de todo lo que significa llevar la publicidad a contextos científicos, solo empezando desde la mejora continua. Entonces, hablamos eso de cómo ustedes llegaron a decir, vamos a hacer productividad porque vamos a optimizar las operaciones de diseño, porque vamos a hacerle entender a la gente que la creatividad también es un proceso, pero que también tiene que haber mejora. Entonces, ¿cómo fue ese, comentarnos, hablarnos acá con los empresarios, cuál viene siendo ese ejercicio de fortalecer esa oferta de valor? Pues primero, René me diste muy duro con el tema de los dibujitos, pero así lo toman muchos clientes. Ay, escúchenme. Y justamente, pues esa es parte de la cultura que estamos queriendo borrar, porque, a ver, en muchas ocasiones las áreas de mercadeo y venta se tienden a confundir como una sola, o de hecho dentro de la estructura de muchas empresas, digamos, es como lo mismo, pero en realidad son procesos complementarios. Entonces, en ese sentido, pues mejorar la oferta de valor consistía en mejorar justamente cómo se hacían las cosas, porque no solamente es el diseño lo que hacemos acá, sino la estrategia comunicacional en sí y cómo, digamos, como todos esos elementos del diseño o todas esas acciones que se van a realizar desde el punto de vista mercadológico apuntan a la efectividad que busca la marca. Eh, Mejorar o fortalecer esa oferta de valor, digámoslo así, es, es, es como volverlo una obra de arte. Es como, es como llegar a hablar de que eso sí tenga un impacto real en ese consumidor final. Entonces, para nosotros también parte de la cultura, y aquí lo pongo como en título grande y en rojo, se nos puso el tema de empelicularnos con la marca del cliente. O sea, ser dolientes de esa marca porque el buen resultado del cliente es el buen resultado de nuestra marca. Y ese es parte de nuestro sello. Entonces, mejorar poco a poco cada uno de los procesos, entender incluso el orden de un puesto de trabajo que René nos insistió mucho, cómo ayuda a mejorar esos procesos de productividad y hacer las cosas mejor en un menor tiempo y cumplir con las expectativas del cliente final. Así es, para llegar al tercer punto, al tercer punto que viene siendo la innovación. Pues en el tercer punto, René, pues aquí surgió algo muy bonito con el Centro de Excelencia Operacional y el acompañamiento tuyo desde Croma, y fue que se generó un proceso de innovación que no lo teníamos mapeado. Y es porque justamente nosotros, si bien manejamos otras ciencias, a la ingeniería no le habíamos puesto como esa atención. Y la ingeniería resulta otra ciencia y pues tal vez en el mundo no hemos visto, de hecho nosotros que nos dedicamos a hacer procesos de investigación como laboratorio, en el mundo no hemos encontrado mayor información al respecto. Entonces, combinar un poco de estas metodologías de la ingeniería con el tema de la comunicación para nosotros resultó un mundo nuevo y al punto que, como bien lo sabes, ya desarrollamos una herramienta que se llama confiabilidad de marca. Pare ahí. Pare ahí. En el buen sentido y nos excusan empresarios. Ahorita nos vas a dar un capítulo especial de qué significa la confiabilidad de marca, porque en ese capítulo especial y cuando hablamos de la innovación, es ustedes que son y que tienen a cada equipo, les digo, tienen un científico comportamental, así lo llaman, es una persona que se dedica a mirar el comportamiento de las personas para poderle comunicar y en esos procesos de investigación amplios, grandes que han desarrollado, de investigación, ojo, es investigación, encontraron que ese proceso innovador que se hizo acá y que ya dispone de todas esas patentes, todo lo que desarrollan el tema de innovación
poder clarificar el tema de la marca, es que hoy hay una herramienta de la ingeniería que mide la confiabilidad de una marca y responde a la pregunta, y ojo, empresarios, la suelto ya, pero él nos va a dar un capítulo al final, nos va a dar un espaciecito de qué es eso, y sale una pregunta muy, yo digo loca puede ser, pero digamos que salió una pregunta que cuestiona y pónganme mucha atención. ¿Sabe usted cuán confiable es su marca? Y ellos hoy dan respuesta a eso en que si su marca es confiable o no es confiable desde unos elementos que han venido desarrollando en los últimos 2 años y que ya está, pues, que ya está lista pues como para salir al mercado. Entonces, ese punto de innovación, yo diría que démosle un pasito adelante para que ahorita nos lo hables, Juan, de lo que significa, por favor. Sí, pero sí quisiera ampliar un poquito de que la productividad es confiabilidad de marca, en el sentido que cuántas veces nosotros empresarios nos devanamos por el tema de las ventas y queremos vender ya. La pandemia también nos mostró, quizá muchos de ustedes o conocidos de ustedes no tenían siquiera un acercamiento digital y querían hacer parte de ese entorno digital y pensaron que esa era como la herramienta para vender de inmediato. Entonces, en ese sentido, hablar de la productividad como confiabilidad de marca, hay que entender que las marcas no solamente hablan a través del logo. Esa fue como una de las enseñanzas que le dimos más a René. Y es frente al tema de que el logo no es marca. Marca es todos los procesos o todas las actividades que nosotros activamos en la mente del consumidor de acuerdo a lo que hacemos. Entonces, si nosotros somos más productivos, le estamos diciendo al mundo, a nuestros clientes, que mi marca es confiable. Tal vez él les amplió ahorita un poquito más para que siga desarrollando la, la, la conferencia. Excelente equipo. Ahora, Lina, si de pronto algún empresario desea hacer una pregunta en este momento y si desea hacer una pregunta pues en este momento, y si no las hay para que las vayan elaborando, que Juan pues está muy abierto como a responder esas inquietudes que se van generando a través de este espacio. René, sí, perfecto. Yo estoy acá súper atenta para que nuestros empresarios formulen las preguntas, para que esto sea más interactivo y realmente pueda generar más conocimiento. Listo, Lina, muchas gracias. Entonces se vienen ahora las cuestiones críticas y cuando hablamos de las cuestiones críticas y como estamos en un proceso de transformación cultural, esto es un proceso neto de transformación de cultura, empieza algo que eran los retos culturales del sector. Y cuando hablamos de los retos culturales del sector es, lo decía ahora Juan, de la publicidad, del mercadeo, del diseño. Y era cómo empezar a hablar, y eran esos retos culturales en los cuales en el ejercicio inicial empezamos a notar que la eficiencia no era contemplada, o sea, la eficiencia no está contemplada, está contemplado desarrollar el diseño, pero no digamos en unos términos de eficiencia, pues no contemplar esa optimización en ese proceso. La segunda era ese tema de vamos a concebir que el proceso creativo, ¿cierto? Que la creatividad es un proceso y que tiene ese inicio y fin y que va a tener unos tiempos determinados. Entonces uno empieza a decir eficiencia, tiempos, en el desarrollo de un diseño, ya empieza eso como a tener esos impactos y esos golpes. Viene lo otro y es el tema de no esperar las musas para poder entregar y optimizar el tema de los recursos. Viene también otro componente de seguir y era hacer ese seguimiento en cada una de las fases del proceso. Entonces, llegar a esta parte creativa de elaborar el diseño, sacarlo por procesos, hacer una medición, definir unos recursos y fuera de eso, acompañarlo. Y que cuando vamos a mirar esto en los contextos del diseñador, al diseñador le cuesta, que era muy necesario
todos esos 5 componentes y que son componentes en los cuales, digamos, el sector en algún momento no contempla. No quiere decir que no haga, sino que simplemente voy a diseñar y ya, pero no contemplaba las variables de lo que significa tiempo, medición, calidad, entrega, optimización y la última, que fue el tema de qué tan rentable es ese diseño que estamos haciendo. Porque usted bien lo sabe, es un elemento que el cliente, como dice la cuarta, y esta es muy tuya, perdón, la tercera, es el cliente siempre espera una entrega oportuna, cualquiera que sea, ¿cierto? Siempre espera un tema oportuno. ¿Cómo fue ese tema de llegar el líder de innovación, de llegar la gerencia, de hablar con el investigador, el científico comportamental y de hablar con los creativos acerca de poder entender estos retos culturales a través de no hago, no entrego, no recibo un defecto, pero en el menor tiempo posible? Dale, Juan, por favor, que nos podés ampliar ahí de ese esquema de transformación cultural con personas muy profesionales, con personas muy expertas, pero que le iban a incluir unas nuevas variables en su proceso. Es como les decía ahorita, el proceso cultural, de todas maneras, cuando se genera un cambio en una organización, siempre se generan, digamos, como ciertos choques. Y, y de pronto estar acostumbrados a que se tenía o se obtenía un producto muy bueno al final, ese producto también tenía que tener otras características. Es que responder a la pregunta del empresario, ¿eso qué tanto me va a retornar? O en el mejor de los casos, porque es que, a ver, también hay que aclarar algo, René. No solamente los procesos de comunicación y publicidad nos van a llevar a un tema de ventas. El tema de posicionamiento de marca es algo fundamental. Y hoy en día hay que entender algo muy fuerte, y es que hoy no estamos compitiendo con el mismo que hacen nosotros. Y en esto me refiero sobre todo, por ejemplo, en el tema digital de las redes sociales. Yo compito es con los contenidos. Entonces, el contenido tiene que ser tan atrayente para ese público al cual yo me dirijo y tiene que llegarle de una manera oportuna, precisa y no de una manera invasiva, porque nosotros acuñamos un término acá y es que estamos infoxicados. ¿Qué tanta información estamos recibiendo diariamente y con cuánta de ella es información de valor y que nos sirve para nuestras empresas y para nuestras vidas, hablando desde el punto de vista del consumidor? Eh, Ese choque cultural era algo que se esperaba, porque si bien cuando René venía acá a a las sesiones, ya las personas estaban preparadas como, bueno, ya qué varillazo viene hoy. Y resulta que también de una forma muy curiosa, porque pues, desde el Centro de Excelencia Operacional se maneja de una manera muy práctica y también puede llegar en un momento dado a sentarnos con todo el equipo y con la cámara y con René a verificar cuáles eran, digamos, como esas nociones o esas barreras que no dejaban que las personas de pronto adaptaran a su quehacer diario este tipo de características. De hecho, hasta los líderes de las áreas les costó en un momento dado empezar a hacer las mediciones y era justamente porque tal vez no se tenía algo muy estructurado. De hecho, este proceso de innovación nos llevó a solicitar o implementar un software que nos ayudara a medir temas de tiempos para empezar a determinar en cada una de las tareas qué retos teníamos por mejorar y qué tipo de planes de mejora íbamos a empezar a ejecutar. Sin lugar a dudas, pues aquí la marca es el rey y justamente como les decía ahorita, la marca es la que genera, digamos, esa cercanía del cliente con el consumidor. Pues me refiero es a lo siguiente, y es que hacerle ver al equipo de trabajo que el cliente tiene unas expectativas más allá de un wow en el diseño, es una efectividad que le va a generar ese diseño o esa estrategia o esa investigación y cómo lo puede implementar a su cotidianidad, qué tanto eso le va a elevar sus indicadores, sea de ventas, de posicionamiento y de reputación. Tenemos que tener en cuenta que las marcas
Obviamente, pues yo no soy capaz de consumir, y yo creo que le pasa a muchos de ustedes, yo no consumo una marca que no conozco. Si yo hago un ejercicio y les preguntara a todos acá qué marca de margarina consumen, es posible que todos me digan una y van a ver como muchos casos similares. Y los atributos por los cuales las consumen, el primero va a ser por un tema de tradición y va a estar muy ligado al tema de esa confiabilidad de marca, de qué tanta confianza tenemos con eso que vamos a consumir. Por eso no es adrede que cuando se lanza un producto nuevo en un supermercado, ponen a un impulsador, pues justamente como para que tenga esa confianza de acercarse. Fuera de eso hablamos aquí de productos, de calidad, pues es que la calidad de cierta forma se volvió un cliché, pero porque ya todos los consumidores esperamos temas de calidad, pero cómo esa calidad está fundamentada en el tema de hacer las cosas bien. Tenemos, por ejemplo, un tema de costos, o sea, generar ese tema de productividad, pues sin lugar a dudas nos ayuda a mejorar ese indicador y obviamente la entrega nos va a generar, digamos, como mejor reputación en tema de marca. Entonces, en ese sentido, pues la clave fue generar procesos de motivación, cómo llevar a la gente a entender que cada una de esas metodologías, cada uno de esos paso a pasos, no era una imposición, sino una necesidad para poder entregar lo que realmente el cliente necesitaba. Y creo que el equipo se adhirió muy bien porque entendieron cuál era el propósito verdadero de implementar esos procesos. Escuchen, empresarios, un tema que aquí Juan toma, del cual hemos hablado, la integridad operacional. El PQCSM, ¿lo recuerdan? Productividad, cómo evaluar la productividad, la calidad, el costo, las entregas, la motivación. Este proceso también lo entendió. Qué bueno, Juan, que todavía lo estén manejando. Y es entender en todo este proceso que ya cuando les empezamos a hablar de productividad, de calidad, de costo, de entregas, de reputación, empezamos a hablar de confiabilidad y los 5 elementos que hay en pantalla ya empezaban a tocarse. Y cómo esto desde ese proceso creativo y desde ese proceso de publicidad, ya empezaron todos los creativos a entender el paso 1, el paso 2, el paso 3, que no era el encasillamiento de la ingeniería y que no era el cuadricule ingenieril, sino que era un elemento en el cual podría tener un concepto y una noción para que eso que usted estaba desarrollando pudiera salir en el menor tiempo posible, con la menor calidad y la mayor reputación. Incluso René, si lo recuerdas, nosotros implementamos acá con el uso de los post-it el tema del proceso. Entonces no había necesidad de generar un cuadro, como bien lo decías, como algo cuadriculado para mostrar de una forma también creativa de que los procesos también se pueden llevar de una manera diferente. Entonces el tema de los perfiles de tablero. Así es. Entonces entender, digamos, que cuando un post-it tenía un color específico, estábamos hablando de una ruta crítica o de algo así por el estilo que fue lo que aprendimos. Pero fue llevar esos cuadros que en algún momento fueron, porque no fue el primer acercamiento al tema de los procesos, el tema del centro operacional, pero yo sabía que ahí había algo y era cómo comunicarlo. Es que miren que ahí también está la comunicación. Era como llevar esa comunicación de una manera sencilla, digerible y que las personas la pudieran adaptarse. Entonces, en ese sentido, el tema de cómo comunicar un proceso no necesariamente tiene que ser con el cuadro de Excel, porque aquí muchos de los muchachos ese era como el temor que tenían, porque sus programas, el manejo de diseño, requiere el uso de otros programas diferentes. Entonces, ver números, ver casillas y una cantidad de cosas, eso los abrumaba. Entonces, en ese sentido, mostrarlo de otra manera fue, digamos, como el punto ganador. En ese sentido, también agradezco mucho que ese acompañamiento de René no fue el del ingeniero que dice, vea, esta es la tabla y este es el paso a seguir, sino venga, construyamos juntos, que fue algo que destaco, pues, como de ese acompañamiento. Así es,
Juan, de, de poder conversar, de que no todo es X a la 2. Algo así. Así me decían ellos aquí, que, que tan bueno que esto no es X a la 2. Entonces, ¿cuál es el elemento aquí, equipo? Es que simplemente empezamos a definir cómo seguir, cómo medir, cómo acompañar el proceso con unos POSIT, con unas cositas de colores en un tablero para cada uno, para cada uno de los creativos por cada proceso, donde cada color definía qué era crítico, dónde debían acelerar, dónde iban bien y dónde se sentaban de alguna manera a apoyarse. Entonces, mira que fue un tema de colores. O sea, fue un tema de colores entendido desde el proceso de los creativos. Para eso fuimos muy abiertos. Ellos seguían con sus colores, yo seguía midiendo mi tabla de Excel, pero que al fin y al cabo impactaba el proceso o la oferta de valor que queríamos. Ya vamos a entrar a hablar de las acciones enfocadas. Ya vamos a hablar de las acciones enfocadas. Juan, ¿tenés algo para agregar para pasar a las acciones que se hicieron, que se ejecutaron y que le pueden servir a los empresarios? Este 1, 2, 3, 4 que ustedes hicieron, que hoy es parte del modelo de ustedes y que ellos en algún momento van a tomar nota, ojalá, para que empiecen y se atrevan a hacer las acciones que tenemos acá. ¿Tenés algo para agregar antes de pasar a las acciones enfocadas? Sin lugar a dudas, pues las cosas para que culturalmente sean, digamos, como mayormente aceptadas, es indispensable integrar al equipo de trabajo, ponerlos a participar, porque si bien llegamos a que ese era el lenguaje común que íbamos a manejar, ese lenguaje tenía que ser entendido, aceptado por todos. Y en ese proceso también fue muy valioso el tema de que ellos participaran en esa construcción, porque no fue que simplemente nos sentáramos dos personas en una mesa a diseñarlo y ya, sino que cada uno puso, digamos, como su granito de arena. Entonces, el tema de participar en una situación de estas hace que el proceso sea más digerible. Yo creo que hasta ahí era lo que quería aportar adicional, René. Decía Leonardo da Vinci, la máxima sofisticación es la simplicidad. Entonces, eso tratamos de hacer acá. Ya me volví filósofo, tranquilo. Y una cosa que nos quedó mucho en la mente es que si es bueno y es breve, es dos veces bueno. Entonces, en ese sentido, yo creo que también fue como otra de las interpretaciones. Fue con lo que empezamos, fue con lo que empezamos. La ley del menos, si es bueno y breve es dos veces bueno. Bueno, vamos a hablar de las acciones enfocadas para ahorita hablar el tema de las ventas, para que nos des una pequeña cátedra. La verdad, empresarios, le pedí a Juan que si nos podía dar ahí unos 10 minuticos al final del ejercicio, que era ese tema de marca, cómo entender ese tema de marca y cómo ellos hoy en sus experiencias con sus clientes y a ellos mismos, cómo haciendo este ejercicio impactaron sus ventas y cómo vienen impactando las ventas de sus clientes. Entonces, cuando vamos a hablar, cuando vamos a hablar de las acciones enfocadas, cuando vamos a hablar de las, cuando vamos a hablar de las acciones enfocadas, Juan, nos gustaría que viéramos cómo fue ese tema, porque si bien tenías gente muy experta, empezaste a hacer un entrenamiento centrado en habilidades, propio del Centro de Excelencia Operacional, que trae a la Cámara a decir, mire, un entrenamiento en habilidades se hace de esta manera. Poder definir los expertos en los procesos creativos, o sea, especializar el que era muy experto en branding, el que era muy experto en esta cosa, o sea, el que tenía más habilidad por ciertas partes de los procesos, para poder entrar en las personas a eliminar caprichos. Entonces, esas acciones que tienes ahí, ese desarrollo, ¿cómo lo empezaron a hacer para que pudiera ser un estándar y para que si es bueno y breve es dos veces bueno, para que todas las premisas de excelencia se pudieran dar en el proceso? Si bien te entiendo la pregunta, de las acciones iniciales que empezamos, hacer primero esa reunión con todo el equipo de trabajo, hablarles acerca de lo que se iba a empezar a realizar y hacerles entender un poquito que más allá de unas tablas de Excel o
o de unos parámetros impuestos, era cómo mejorábamos unas acciones para que fueran en pro de la marca, que nos resaltaran más frente a los clientes que ya teníamos y que se volvieran parte del discurso para los clientes nuevos. Esas operaciones o esas acciones que empezamos a ejecutar, entre otras, como lo dije ahorita, era contemplar el tema de unas herramientas o unas ayudas digitales, que en este caso era el software, que lo hicimos construir a la medida y no fue algo que fue muy costoso. En realidad, trabajamos con unos aliados también como muy fuertes en el tema y logramos que nos interpretaran ese lenguaje, porque fue empezar a sentarnos, digamos, con cada uno de los, pues, o cada uno de los líderes de áreas empezó a sentar con cada uno de los integrantes del equipo y se empezaron a evaluar cómo se llevaban a cabo los procesos. Aquí tal vez no fue con el reloj en mano, pero al principio sí se debió hacer, digamos, como un cálculo de cuánto tiempo demoraba una tarea, empezar a estandarizar cuál era el tiempo mínimo de un diseño, un tema de una estrategia, qué tipo de componentes tenía y empezar a desglosar todavía más en detalle qué tenía cada producto, ¿cierto? Entonces no sé si ahí combiné un poquito el tema de personas con método. No, Juan. No, Juan, muy bien todo en el sentido de qué le estamos diciendo a los empresarios acá. Y es, primero, haga un enfoque de personas. Entonces, si va a hacer un esquema de transformación cultural, si va a tener un nuevo proceso, defina unos planes de entrenamiento que el que definimos aquí no era una cama muy grande ni muy larga, pero sí muy enfocada. En eso sí nos sacamos el ratico para enfocar. ¿Y cómo era la segmentación? Entonces, el buen ejercicio de este trabajo es, primero, haga un trabajo con las personas, definido en un plan de entrenamiento y especialice la habilidad, que fue lo que nosotros dijimos, que nos llamó mucho la atención, hombre, si la persona, si el creativo, en todo, como en todos los procesos, es muy hábil en esto, especialicémoslo ahí, porque lo va a sacar más rápido, le va a gustar, lo va a, fuera de que le guste y lo hace rápido, pues qué más motivación quiere uno. Que ahí pudimos ver un elemento motivacional muy importante en alguno de los creativos que dijo, esto es lo que me gusta hacer. Entonces, mira qué tan bueno. Y el segundo es, si ya me enfoqué en las personas eliminando los caprichos, recordar que soy fanático de eliminar caprichos, pues de eliminar el fue, que el ya, que el es que, ¿sí o no? Que lo dijo Juan ahora, es vamos a centrarnos en el método. Y vamos a centrarnos en el método, es que esa combinación que hiciste ahora, que nos la expliques cómo fue separar ese proceso creativo, volverlo, que dijimos, ¿por qué no lo volvemos una operación en línea? Como si fuera un proceso en línea, como cuando están haciendo carros, cuando están haciendo celulares, ¿cómo volvemos eso creativo en un símil, en un concepto de si fuera en línea, de segmentarlo, de poder definir esas entregas basadas en confiabilidad? Hágalo en el menor tiempo posible, pero entréguelo excelente, de manera que el énfasis fuera bien y rápido. Pues es que ahí generamos como una especie de checklist de cuáles serían como los mínimos que deberían contener, digamos, cada uno de los desarrollos, fuera una estrategia, fuera un diseño, fuera una investigación. Y en ese checklist, pues también de una manera visual era que la persona pudiera establecer como cuáles eran esas, digamos, como ese paso a paso que iba cumpliendo. En el sentido de entregas basadas en la confiabilidad, era justamente lo que hablaba ahorita del empelicularnos con la marca del cliente. Hasta qué punto la persona que estaba desarrollando el proceso conocía tanto la marca del cliente para poder generar esos desarrollos basados en ello. En el énfasis de bien y rápido, sí costó un poco más, porque ahorita lo hablábamos con el tema de las musas, que había que esperar a la musa de inspiración, pero también entendieron que obviamente con los datos que se tenían de la marca y con todas estas características propias del desarrollo que se había concebido junto con el cliente y la meta que tenía el cliente con ese desarrollo, obviamente el proceso de creación se facilitaba aún más. A ver,
¿qué más te cuento? El tema que hablas ahí del proceso, entrega de valor agregado por operación, eh, justamente también aquí viene el tema de la especialización, o sea, detectar quién era el mejor en qué, contribuía a que la entrega fuera mucho más rápida y que saliera mucho más pronto las cosas, obviamente entendiendo o resaltándoles como todo el proceso y la incidencia que una no entrega o una entrega no oportuna retrasaba o ralentizaba todo el proceso final. Entonces, montarlos en esa película, en ese bus, pues obviamente también se volvió como quien dice la carrera de relevos, donde cada uno decía, pues madre, a esto le tengo que apostar rápido porque ahí está el otro esperando. Entonces, en ese sentido, si ese otro también llegaba al punto de decirle, oiga, ¿qué hubo pues? Pero en el buen sentido de la palabra y sin generar, pues, digamos, como los roces internos, pero era como, hágale pues que usted es capaz y se generaron incluso temas de motivación entre los mismos compañeros. Y también detectamos acá temas de procesos que de pronto no le aportaban. A veces el tema del perfeccionismo, obviamente pues ese es un tema muy subjetivo. Para los que están en este gremio, el tema de que salgan las cosas muy bien es digamos, como una característica principal. Pero nosotros también nos salimos un poquito del molde de que no solamente era aspirar a los premios y que nos premiaran por un buen diseño o algo así por el estilo, sino que el mayor premio de nosotros era la efectividad que iba a tener ese cliente con la entrega que le hacíamos. Cuando hacemos de esto, cuando hacemos de esto, Juan, no, tranquilos empresarios, que acuerde que Juan al final nos va a regalar unos 10 minuticos de esa gran innovación que hicieron, de tener un elemento de ingeniería para la medición de cuán confiable es su marca, si su marca es confiable, sí o no. Entonces, digamos que nos va a dar ahí, pues es que con esta innovación Juan no podía ir sin darnos los tipsitos, los clics, el cómo llegaron, cómo lograron. Entonces, digamos que ahí van viendo empresarios los esfuerzos que nos toca hacer para colombiano, sino que le dije muy amablemente a Juan, vea, ayúdanos con eso, que me parece que es un tema importante y que es un tema que yo también aprendí, ¿cierto? Aprendí también frente al tema de lo que significa trabajar en marca. Entonces, un enfoque en personas, un enfoque en método y un enfoque en proceso, ¿cierto? Y ese enfoque en proceso era lo que decías ahora de la fidelidad metodológica, que la gente lo fue integrando y era en el buen ambiente. Algún día, este lugar es muy agradable equipo, entonces este lugar, como les dije, tiene césped sintético, usted aquí se puede descansar, es un lugar que está diseñado para la productividad creativa, con unos colores, con unos estilos, donde hay muebles, hay puff, hay matas. En fin, es un lugar bastante agradable y como ellos en medio de su estilo, digamos, había no ese afán, sino esa fidelidad metodológica que fueron creando para poder cumplir a rigor y a criterio. Entonces, se nos viene luego ese cuarto elemento de los aprendizajes clave. Todo suena muy bonito, pero también tuvimos personas que no aguantaron el proceso, ¿cierto? Y aparecen esos elementos que están ahí de los aprendizajes clave y que cuando conversaba contigo para que me facilitaras este espacio me decían, no, no hay ningún problema, venga con toda la transparencia, mostremos que todo este proceso, al tener cambios, pues los cambios se hacen evidentes en la medida que. Entonces, esos aprendizajes clave que están ahí, Juan, si tan amable nos dice qué pasa con esos procesos de mejora cuando los entramos acá o en cualquier organización. Pues a ver, el tema de los cambios es un tema que obviamente afecta a la cultura. Y pues si bien este proceso lo hicimos antes de pandemia, porque la pandemia también nos reconfiguró muchas cosas,
cuando íbamos finalizando el proceso, pues tal vez una persona dijo, no, yo a ese modelo sí no me le sumo, y de pronto fue algo crítico para nosotros porque finalmente, pues obviamente todas las personas que están en una organización, pues comulgan, digamos, como con esos propósitos y con esas características, que conllevaba la metodología. Eh, para nosotros también se volvió un tema de, no todo es un correo. Hoy en comunicaciones que teníamos que llevar desde el punto de vista verbal, o desde el WhatsApp, o quizá desde una simple conversación, porque es que en realidad nos llenamos tanto y como lo decía ahorita, estamos realmente infoxicados y entre menos cosas le metamos al cerebro, más productivos vamos a ser. Habían autorizaciones que también se llegó a un punto de, venga, demos autonomía, y eso generó unos criterios de motivación también muy altos, en los cuales la persona decía, yo soy dueño de este proceso y tengo la autonomía de tomar la decisión, pero sé que esa decisión también puede repercutir o afectar el resultado final, sea positivo o negativamente. Y finalmente, pues también fue como venderles la idea, pero no a fuerza, sino con el tema del resultado, que los estándares se aplican a todo. El tema de los servicios, incluso para René, fue como una impresión de que una empresa del carácter nuestro quisiera meterse un poco con el tema de productividad, porque realmente la productividad siempre ha sido vista como para el tema industrial. Y en ese sentido, pues si bien allí se generan, digamos, como unas mayores eficiencias desde algunas cosas o son más tangibles, porque finalmente en un servicio no es un tangible, pero el resultado final sí muestra unos parámetros. Entonces, para nosotros la bandera, sin lugar a dudas, se tornó que la efectividad tiene que estar en todo lo que hacemos y en todo el resultado que espera el cliente final. Me gusta mucho que no todo el mundo aguanta la mejora, ¿cierto? Y que fue un elemento pues que generó ahí que tristemente, pues al fin y al cabo, eso hacen los estándares, ¿no? ¿Cierto? El estándar es la mejor y más fácil manera de hacer una cosa, pero todo tiene que estar en pos de la funcionalidad en una organización y eso es la productividad. Hay un libro que dice que la productividad, y no es un tema de presunción, la productividad no lo es todo, pero casi todo. Y cuando hablan de eso es que cualquier proceso, cualquier entrada, cualquier procesamiento, cualquier salida, necesariamente tendrá que buscar un elemento que optimice algo. Y esa optimización, lo decías ahora, venga, no todo es un correo, no todo se tiene que revisar 50.000 veces, ¿cierto? Venga, que el nivel de perfeccionismo muchas veces no es rentable, y aquí lo hablamos muchas veces, venga, que es que el nivel de perfeccionismo no es rentable, y en cierta medida hay que hacerlo bien, pero venga, pues que esto tampoco es un templo de adoración para unos elementos que se fueron desarrollando y que los estándares aplican a todo, esos aprendizajes clave. Entonces, cuando hablamos de esos aprendizajes clave, de las acciones enfocadas a equipo, es estar definitivamente muy atentos, siempre absolutamente muy atentos a los aprendizajes clave. Equipo, aprendizajes clave. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Eso lo que va a hacer es que a ustedes les va a dar, ¿cierto? Eso lo que va a hacer es que a ustedes les va a dar la identidad organizacional, les va a dar esa identidad que les va a dar esa identidad en la cual ustedes pueden fijar, ustedes pueden poner sus cimientos, sí, sus cimientos en cómo es la transformación de cultura. Entonces, un modelo de excelencia operacional no es el modelo del otro y no son los que están definitivamente circulando por la literatura. No, son aquellos
en los cuales mi organización es funcional. Eso es un modelo de excelencia. ¿En cuáles elementos? Mi organización es funcional, ojo, sin perder del punto de vista la mejora, no la pierdan desde ahí. Entonces yo puedo tener un modelo de excelencia operacional diseñado por mí, punto. Y eso se puede hacer, y yo diría que en MAI a eso llegamos. Bueno, aquí vienen ya los logros. Aquí vienen ya los logros de esas cosas que se hicieron evidente en el transcurso de la asesoría, ¿cierto? Y que, como ven ahí, el tema, usted que es gerente, es administrador, financiero, que mueve los hilos del negocio, y saliéndonos un poquito del marco, digamos, de procesos, del marco de la excelencia operacional, esto cómo se refleja en los números, ¿cierto? Esto cómo se refleja en el cliente y cómo se refleja en la caja, porque al fin y al cabo para eso es esto. Y la excelencia operacional es para elevar rendimientos. La excelencia operacional está diseñada para eso. ¿Qué es excelencia? No fallar, pero eso se tiene que ver reflejado en elevar un rendimiento. Entonces aquí en estos elementos empezamos nosotros a definir, venga, los factores críticos de control en el proceso, el cuadrito aquel del que tanto hablábamos, ¿cierto? El cuadrito aquel del que tanto nosotros hablábamos, ese cuadrito empezó a definir en nosotros unos controles que cuando lo medimos vimos que mejoramos esos controles y por así decir se pasaban rápido en el porcentaje que hay ahí. Empezamos a medir un tema general de lead time, de eficiencia de proceso, que ahí estaba. Solo que ahorita te voy a dar la palabra, Juan, para que nos lo expliques más a detalle. ¿Qué era una entrega efectiva? ¿Qué era la venta? ¿Y cuál fue el aumento en esa rentabilidad en esos momentos evaluados? Juan, tan amable nos explicas de estos logros que hemos tenido acá, de los que estuvimos conversando, que sé que eso es muy juicioso. Ahí se le sale a él el ingeniero, el financiero, el administrador, ¿cierto? Se le sale a él mirando números, mirando impactos, mirando detalles. Entonces, háblanos de eso, Juan, por favor. Sin lugar a dudas, como vieron en la flecha azul, el tema de factores críticos de control del proceso, cuando hablamos de definidos y controlados, es que finalmente el proceso de estandarización nos permitió llegar a un 61% de ese control de los procesos y de tenerlos mapeados generalmente y a detalle. Entonces, en ese sentido, pues, ahorita con este tema de las metodologías ágiles y todo esto que ha salido, Scrum y demás cosas, pues poco a poco hemos ido leyendo y adaptando como lo que sirve, porque a fin de cuentas eso es lo que debemos hacer, señores empresarios. Pues no todo lo que salga es bueno, pero ¿qué le sirve a mi empresa? O sea, ¿cómo lo adapto? Entonces, en ese sentido, tener definido cuáles son los procesos, poder mapear en qué parte está generando alguna falla, pues para nosotros puede sin lugar a dudas digamos, como una efectividad muy alta. Y es en el sentido de que ya podemos verificar dentro del proceso, dentro de toda una tarea, dentro de un proyecto, cuál es la tarea que de pronto tiene como sus baches. Entonces, en ese sentido, podemos identificarla y poder generar, digamos, como las acciones de mejora correspondientes. En otras palabras, y como nos lo enseñaba René en algún momento, el tema de identificar esa ruta crítica y cuál era, digamos, como poder encontrar y visualizar directamente dónde había que abordar el inconveniente para que no se afectara el resultado final, o cómo había que mover los procesos posteriores para poder no afectar el resultado del cliente. Sí, obviamente sin desmejorar los temas de calidad. Pero entonces ahí ya nos conectamos con un tema de la eficiencia en el proceso. Lograr esa optimización de tiempo en las determinadas tareas, pues obviamente llegamos a un punto de estandarización tan alto que las tareas se hacen en el tiempo en el que se definen. Las desviaciones a veces resultan ser pocas o ya dependiendo, digamos, como de condiciones de mercado o de temas específicos con el cliente. Pero dos indicadores que nos tocaron mucho y nos llamaron mucho la atención era el tema de entrega efectiva. Que la entrega efectiva obviamente le pegaba muy fuerte el tema de confiabilidad de marca.
a la confiabilidad de nuestra marca. Esa entrega efectiva fue que se realizó una medición en un tiempo específico para esta que estás mostrando aquí, René, y era el tema de un aumento de la cantidad de las entregas. Y cuando hablamos de aumento de cantidad de las entregas, es entregas efectivas, o sea, con 0 devoluciones, donde el cliente generaba la aprobación, digamos, de inmediato, y no había que generar reprocesos. Bueno, yo quiero detenerme ahí. Esas entregas se aumentaron y cuando hablamos de entregas efectivas era que llegaban y no había devolución, ¿no? En el buen sentido de póngale la tilde, bájale el color, en fin, todas esas cosas que ustedes hacen desde la comunicación como ciencia, que ahorita nos vas a dar unos tips de usar la ciencia para comunicar y que muchas veces es decirle al cliente, no es como a usted le guste, ojo que lo estoy diciendo en el buen sentido, es como el cliente lo reciba, es como que el que está afuera lo capta. Y que empezó a notarse en los creativos, recuerdo, que ellos empezaron a decir, pero ese cliente ya no devuelve nada. Ese cliente no está devolviendo ya, porque recuerden que nosotros vamos teniendo unos clientes que se vuelven particulares y eso nos pasa en todos los negocios. El cliente ya no devuelve nada, ya la entrega es más efectiva. Esos tiempos de aprovechamiento, de reprocesos, que es el tema con el que vamos a ir dando la puntada, es porque equipos, sí les digo que estos muchachos son muy juiciosos y aquí no hubo tiempo ocioso, aquí sí empezamos a atender los clientes en el tiempo y en el tiempo que quedaba empezamos a hacer ejercicios de innovación y de ahí salió el tema de cómo fusionábamos ingeniería, comunicación para establecer si una marca es confiable o no. ¿Sí o no? Ese es el ejercicio. Entonces, en esas entregas efectivas, danos ese detalle, Juan, porque ahora se viene el tema de ventas y de crecimiento, pero ¿qué significa esa entrega efectiva desde tu marca y desde la marca del cliente? Porque ustedes viven evaluando pues tantas variables que evalúan, que yo no soy experto en eso, yo simplemente es cómo ese proceso lo podemos volver más eficiente, más funcional, más rentable, pero que en esos detalles de todas esas variables, cómo se empezó a comportar el cliente y la gente con ese componente de la entrega efectiva que a mí me llamó mucho la atención. Sin lugar a dudas, estamos en un sector, René, en el que el cliente pide todas las cosas cuantier. Entonces, el reto de nosotros era aún mayor porque cuando un cliente tenía una necesidad, tenía que generar alguna publicación o salir en algún medio y básicamente nos cogían a quemarropa. Entonces, para nosotros se volvió un reto todavía más grande y obviamente atacando el tema que hablábamos ahorita, el tema de las musas, de que no es como el día esté soleado o no. El tema de esa entrega efectiva, pues digamos, el factor de medición también tenía que ver con la entrega esperada por el cliente. Entonces, ese aumento de la entrega o la entrega efectiva, por eso hablamos de entrega efectiva, obviamente favorecía a la marca nuestra, porque obviamente se decía, o los clientes decían, ve, qué bien, lo pedí para tal fecha, incluso me la entregaron un tiempo antes. O en algunos de los casos, pues finalmente los clientes de nuestros clientes también salían favorecidos o veían, digamos, una publicación o algo y había una interacción muy pronta con el cliente, lo cual le generaba, digamos, como movimiento en sus indicadores. Entonces yo creo que por ese lado está como establecido ese criterio. Frente al tema de las ventas, no sé si pasamos ya ahí, René, pues obviamente nosotros que estamos en este mundo, pues bien lo decimos. Doctor, siga tranquilo, siga, siga tranquilo, este es el espacio en el que usted nos está compartiendo, estamos de empresario a empresario, ¿cierto? Aquí es este ejercicio, le decíamos nosotros, del tip experiencial. Antes te agradezco en el alma, pues, Juan, que sacaste este rato desde tus
tus operaciones diarias para compartir. Y yo diría que ese es un gran valor que viene haciendo el Centro de Excelencia Operacional y la Cámara, y es aprovechar y materializar todo ese conocimiento. Entonces, dale tranquilo, díganos los conceptos, que yo también estoy aquí muy juicioso tomando nota de todos los aprendizajes que nos estás entregando, Juan. Y yo le digo a él, Juan, es una cercanía. Empecé diciéndole doctor y ya le digo Juan, pero sigue siendo pues, Juan, un gran tema de respeto y admiración por lo que han logrado. No, muchas gracias, René. Pues el tema de compartir aquí en este escenario es porque la experiencia de nosotros siendo una empresa de servicios, estando entre la industria de servicios, yo creo que es algo que se debe destacar porque a veces perdemos de vista que el tema de tener entregas oportunas, de hacer las cosas bien en un servicio, eh, tiene grandes repercusiones. Y no solamente, como lo hablamos ahorita desde el punto de vista de la marca, nosotros estamos en el sector publicitario y sin lugar a dudas decimos que la mejor publicidad es el voz a voz, pero lograr ese voz a voz tiene un camino muy largo. Por eso existimos empresas o existen empresas como la nuestra para apoyar, digamos, al empresario en cómo muestra, cómo manifiesta esa oferta de valor que tiene su producto o servicio para entregarle a ese consumidor final. Con el tema de las ventas, pues como para continuar aquí en línea, el tema de las ventas, sin lugar a dudas, se incrementó en un periodo específico después de haber hecho la intervención, y fue porque esas ventas crecieron. Esas ventas crecieron fue gracias justamente a ese voz a voz. En el sector nuestro, pues nos recomiendan, cada vez que prueban nuestro producto, nos salen recomendando, y de ahí salieron pues varios clientes de acuerdo a los resultados que iban obteniendo los anteriores. Y con el tema del crecimiento, cuando hablamos de aumento de rentabilidad, pues sin lugar a dudas la rentabilidad tenía que ser un factor que tenía que aumentar, porque si estábamos optimizando la operación, si estábamos, digamos, como mejorando esos tiempos muertos, mejorando el tiempo de los reprocesos, digamos lo que había una conciencia muy alta en todo el equipo de trabajo para el tema de cómo realizar la operación, basados y aferrados a un método. Eh, esa situación, sin lugar a dudas, generaba el aumento en la rentabilidad. Y eso, pues obviamente, para el tema de los socios fue algo muy ganador. Si se reflejan las ventas, esto funciona, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, equipo, ya nos acercamos pues al momento, ¿cierto? Entonces, nos decía aquí Juan, y es que hay que experimentar la ciencia en la marca, ¿cierto? Pero bueno, ya llegamos al tema de innovación, ya llegamos al tema de confiabilidad de marca. Sé que tienes ahora una reunión muy importante. Sé que tienes ahora una reunión bien importante. Entonces es como aquí nosotros hacemos el ejercicio, y esa fue la pregunta que usted le hace a los empresarios, es, ¿sabe usted cuán confiable es su marca? O sea, su marca es confiable en el buen sentido. Que nos des, Juan, esos elementos, esos elementos de si una marca puede medir, si en términos de confiabilidad, pues yo hablando, y espero no estarme metiendo en conceptos que no son o mezclando los conceptos que no son, y si se puede medir cómo se mide la marca. Y si ya hay un modelo de medirse, cómo se ha medido, porque ya hicieron ustedes unas mediciones muy importantes con unos clientes que eso les generó a ellos unas grandes expectativas cuando hicieron la medición y entendieron que el logo no era marca, que yo también lo entendí, ese es un aprendizaje, el logo no es marca. Marca es esa emoción que despierta en el otro y lo que hay alrededor de todo ello. Y que los procesos que yo hago internos, cómo fortalecen, cómo potencian, cómo hacen que esa marca sea.
que la marca sea la que yo estoy esperando, pues que mi cliente perciba desde el punto de vista valor. Entonces, ese tiempo ahorrado, como lo tenemos en la parte de arriba, empezó a generar una conciencia y un movimiento para innovar, hasta el punto de llegar a combinar ingeniería más comunicación. Entonces, Juan, sí, que sea este tu espacio para que nos des los elementos, los componentes, esas cosas bonitas que ustedes dicen, porque este lugar está diseñado para la productividad creativa, ¿cierto? Cuando nos explicaban de por qué el color amarillo no tiene que estar en cierto tipo de industria. En fin, ustedes tienen un cuento aquí. Cuando digo cuento no es chino, es un cuento bien interesante desde la ciencia, o sea, desde cómo antropológicamente el color incide, biológicamente el color incide, psicológicamente y cómo su cliente está en esta posición antropológica, biológica y psicológica. Por lo tanto, esto es lo que te proponemos porque creemos que así puede comunicar. Toda esa cosa bonita, cómo llegamos nosotros a hablar de marca, de confiabilidad de marca, para que después de excelencia operacional, que hicimos todo un proceso de mejora, de impacto, de desarrollo, de ver unos indicadores clave que se movieron, cómo hicimos ese traslado a la parte de la innovación. Y cuando hablo de innovación, yo quiero hacer salvedad en la investigación que hizo José Andrés, que es el científico comportamental de la organización, el que está mirando los comportamientos de la gente, dijo que no había encontrado una literatura y no ha encontrado desde la ingeniería el modelo, el método, el modelo probado científico desarrollado para evaluar una marca desde la confiabilidad. Por favor, Juan, es tan amable, y estos son los grandes 10 minuticos que en algún momento te pedí para que le dijeras a los empresarios. Sin lugar a dudas, y yo quiero comenzar agradeciendo a la Cámara, a este programa de excelencia operacional y a Croma pues como tal, porque de verdad que este cuento nos rayó la cabeza de una manera impresionante y hablar de confiabilidad de marca, pues el tema se tornó como mucho más fuerte cuando empezamos a conocer esos conceptos de ingeniería y que todos los procesos se pueden medir. Si mal no recuerdo, y te lo contamos antes de iniciar con este tema de confiabilidad de marca, hubo una presentación que tú hiciste de seguridad industrial o algo así por el estilo, y mostraste unas imágenes. Esas imágenes eran unas fotos donde había un antes y un después, y era como reorganizaron en un lugar de trabajo todas las herramientas, los desperdicios y demás, y cómo eso muestra marca, porque si bien mejora factores de productividad, ahí también había marca. Una persona que veía una foto del antes y después decía, uy, qué lugar de trabajo tan espectacular, ¿cierto? Y de entrada estaba diciéndole al consumidor final, uy, aquí se hacen procesos geniales, yo quiero trabajar con esa marca, que son ordenados, limpios, juiciosos con lo que hacen. Entonces eso nos rayó la cabeza a nosotros de una manera impresionante, y aquí es donde viene lo primero. Es que cuando hablamos de confiabilidad de marca, la confiabilidad de marca, nosotros desarrollamos, como bien lo dijiste ahorita, un modelo en el cual podemos medir cuantitativamente cómo una marca es confiable. Esa medición la realizamos a través de diferentes variables que encontramos en todas las empresas y que son comunes a cualquier tipo de empresa, y la respuesta ha sido muy favorable. Eh, Más allá de mostrar, digamos, como unas falencias que tenga la organización, permite hacer una radiografía de cómo nos está viendo finalmente nuestro consumidor. A veces nos echamos la idea maravillosa en la cabeza de que tenemos el mejor producto o el mejor servicio, que porque así nos lo dijo una encuesta de satisfacción al cliente. Y les voy a contar algo, empresarios. ¿Cuántas veces esas encuestas de satisfacción están llenas de respuestas de cortesía, donde el cliente a veces no demuestra finalmente sus realidades, sino por quedar bien? Hay que tener en cuenta una cosa, el precio se olvida, pero la experiencia con la marca se recuerda mucho.
¿cierto? Entonces, en ese sentido, el precio, si bien resulta siendo un factor de mercadeo, ¿cuántas veces nos da miedo mover, digamos, como esa variable? Bueno, espera, yo me meto ahí. Acá está decir, el precio se olvida y la experiencia, ¿cómo es? El precio se olvida y la experiencia con la marca se recuerda. Se recuerda. El precio se olvida y la calidad, perdón, y la experiencia con la marca se recuerda. No, no, muchas gracias. Dale, por favor. Entonces, empresarios, el tema de qué tan confiable es mi marca o no, pues la respuesta final siempre la tiene el cliente. A veces nos enamoramos o somos con un ego muy alto de que mi marca es la mejor, pero la respuesta final la tiene el cliente, porque finalmente es él el que nos genera las compras y demás. Entonces, el tema de ¿es confiable la marca? Yo creo que es una pregunta que se les va a quedar muy grabada a todos acá, y es porque en realidad yo sí estoy interpretando lo que quiere mi mercado. En realidad ese mercado sí está conforme con esa propuesta de valor que yo le estoy llevando. ¿Qué tan sustituible es el producto o servicio que yo tengo? Nosotros aquí en la empresa acuñamos un término de que hoy en día los clientes son multifieles y ya no decimos que el cliente es infiel, sino multifiel, porque a la mejor propuesta de valor el cliente puede arrancar para otro lado y a veces no alcanzamos a coordinar, o no sé si les ha pasado a empresarios que a veces hay un cliente que se va y no nos dimos cuenta por qué fue. Y eso quizás es peligrosísimo porque el cliente que no me dice a mí por qué se fue, ya tiene una carga emocional alta. Yo le contaba a René hace algunos días que el indicador en este momento está que por un voz a voz positivo, yo tengo 10 respuestas positivas más, pero por un voz a voz negativo que tenga mi marca, tengo hasta 23 respuestas negativas sin que conozcan mi marca. Entonces, y hoy en día las redes sociales son un arma muy poderosa. Tengan ustedes un problema con una entidad prestadora de salud, tengan un problema ustedes con una empresa de telefonía celular y escriban por las redes sociales a ver si no les contestan rápido. Porque resulta que cuando las marcas están tan expuestas y cuando alguien opina, así no haya consumido la marca, ¿qué tanto dolor le puede generar, digamos, como esa reputación de marca? Entonces, cuando René pregunta cómo se mide, si es posible medir esa confiabilidad, pues claro que es posible. El tema de la confiabilidad es justamente lo que hace que el cliente me prefiera a mí frente a otra propuesta que tenga en el mercado. Eh, quiero enfatizar mucho en que la confiabilidad de marca se tornó en un proceso innovador justo a partir de esa experiencia con el Centro de Operación, el Centro de Excelencia Operacional, porque el tema es que la confiabilidad de marca se torna innovador, es en el sentido de que es que cada proceso que se ejecuta en las organizaciones me está generando confiabilidad de marca. Una persona que contesta el teléfono en nuestra organización le está dando esa percepción de cómo se comporta nuestra marca, ¿cierto? Yo les dije ahorita, los principales embajadores de marca son las personas que trabajan en nuestros equipos de trabajo. Entonces, ¿qué tan convencidos están ellos de lo que están haciendo? ¿Qué tan contentos están? ¿Qué tanto le están apostando al propósito superior de la marca para poder, para poder reflejar eso frente a ese consumidor final? Eh, el tema de qué manifiestan los empresarios, pues ya hemos hecho unas versiones de prueba, ya hemos hecho varias versiones de prueba y a veces pues, nosotros también tratamos de generar esa calma en el empresario porque estamos hablando de un empresario a otro, como lo decía René, y a veces se van aburridos con el indicador, pero es justamente, yo diría no tanto aburridos, se van como con muchos cuestionamientos en la mente de qué es lo que hay que mejorar al interior de las organizaciones y cómo cada proceso que se hace en la organización afecta esa percepción final. Es que uno de los miembros del equipo de trabajo en un proceso operativo genere mal el proceso y que eso repercuta en el producto final, desde ahí le está hablando la marca al cliente.
si bien se puede generar un proceso de garantía, ¿por qué no se anticipa ese tipo de situaciones desde la operación? Entonces, el tema de si los procesos fortalecen la marca, pues por supuesto que sí. Cada proceso que se realiza, cada proceso que se realiza en la organización es un tema fundamental. Cada uno es un engranaje, hace parte de ese engranaje final que percibe el cliente. Nosotros sacamos aquí una frase y decimos: experiencia sin proceso es venta de humo en exceso. Entonces, en ese sentido, empresarios, tenemos que fijarnos muy bien en qué es lo que se está haciendo al interior de la organización. Cada uno de esos elementos, cada una de las personas que trabajan en la organización está reflejando algo de la marca hacia afuera. Y finalmente, el tema de decir que el logo es marca, pues aquí les dejo ese cuestionamiento, porque el logo simplemente es una parte visual, es con lo que me va a identificar el mercado, pero el mercado también me va a identificar si en la empresa le contestaron mal al teléfono, si recibió un mal servicio, la marca también le está hablando en ese momento. Apreciado Juan, hombre, yo lo que tengo que hacer es en nombre del Centro de Excelencia Operacional, de todo ese trabajo que ha hecho la Cámara de Comercio, el liderazgo de Lina, de todas estas cosas, es como cuando nos metemos en el cuento de la excelencia operacional, no solamente hay mejoras, sino que a veces hay muchos elementos de innovación. Y yo quiero agradecerte profundamente, la verdad te quiero dar las gracias por sacarnos el rato para compartir que estos no son temas industriales y ahí vienen los clics ahí vienen como esos tips que nos deja este conocimiento experiencial. Y es que la productividad no es solamente para temas industriales, no es exclusiva de actividades económicas, eso sí lo tenemos claro, que descomplejizar es el reto, no todo se tiene que hacer de una manera tan compleja, tan desarrollada, o sea, tan elaborada desde el número, casi que con obsesión, sino que estos componentes de mejora con unas mediciones clave, y en algún momento lo hablamos, es que no todo tampoco hay que medirlo, ¿cierto? Pero tampoco todo hay que dejarlo en el aire. ¿Cómo llegamos a esa justa decisión y proporción? Juan, yo te agradezco mucho, la verdad. Si de pronto nos das el espacio de 5 minuticos más, si algún empresario nos quiere hacer una pregunta y que sirva esto para dejar hitos importantes en que los servicios también son eficientes, los servicios también son procesos, los servicios también pueden contar con mejora continua, los servicios también pueden contar con excelencia operacional. Juan, la verdad, enormes gracias, un gran abrazo y escuchamos a los empresarios si tienen alguna pregunta por lo que se les ha generado también a ellos como tal. Lina, es tan amable, nos ayudas. Yo les agradezco a ustedes el espacio, porque de verdad que todas las empresas también cumplimos una función social, y destacar las cosas buenas, lo que sirve, es indispensable. También les abro las puertas a que cualquier duda, inquietud que tengan, además de las que de pronto tengan en este momento, nos visiten, y ahí están los contactos con Lina, con René, para que nos puedan abordar. Tengan muy claro que la marca es el todo de la organización. Si bien lo hemos dicho que las personas hacen parte de eso, pues las personas son las que hacen que la marca se resalte o no. Entonces, pónganle mucho cuidado. Las grandes marcas que nosotros conocemos son las que tienen una larga duración, o que se han mantenido en el tiempo, y ha sido porque han sabido llevar muy bien, y con mucho detalle, el tema de los procesos y cómo acercarse mucho a esos públicos. Muy bien. Equipo, Lina, ahí, me escuchan, sí. Equipo, ¿hay alguna pregunta para Juan? Una pregunta pues en la cual quieran ustedes
que Juan en algún momento les aclare. Como les dije, y la voluntad de él es que este espacio es muy agradable, está diseñado para la creatividad. Fuera de que el café es muy rico, pues yo quiero resaltar. Entonces, tan buenos estos lugares, tan buenos estos espacios, ya ustedes podrán en su momento conversar con Juan, eh, MAI Laboratorio de Comunicaciones, y de esta manera, pues equipo en estos 6 sesiones, terminamos en estas 6 sesiones, terminamos el curso, un curso que fue Decidí Hacer, un curso que fue diseñado para ustedes pensando en un componente teórico, en un contexto técnico y que alguien que lo haya vivido expresara su experiencia. Así lo hicimos con Industrias Plásticas ATH, con Corteaceros, hoy con MAI. Muchas gracias. Sigo atento a tener un retorno y que nos digan las inquietudes que ustedes pudieran en este momento presentar para poder dar oportuna respuesta. Aló. Aló, Lina. Aló, René. ¿Me escuchan? Muy bien. Entonces, equipo, aquí están los datos pues de Lina, ¿cierto? Aquí están los datos de Lina María Sierra González, la asesora empresarial de la Cámara, y con Lina con Lina en el momento nos tiene aquí una dificultad en el audio, infortunadamente, y en unos 2 minuticos se nos va a conectar para poderles dar la respuesta. Sigo entonces acá conectado un tantico, ¿cierto? Un tantico para que podamos nosotros darle continuidad. Entonces, le quiero dar pues acá un tanto René, ¿me escuchas? a Juan. Sí, Lina. Sí, ahí sí me escuchan. Sí, sí. Perfecto. Bueno, René, entonces lo primero es darle pues las gracias a Juan Pablo por esta intervención, por todos los logros, por contarnos pues a nosotros y a todos los empresarios todo lo que han alcanzado y han logrado. Y realmente pues es un trabajo constante. Me gusta pues que sigan con esa cultura, obviamente. Este espacio fue muy productivo. Entonces desde la Cámara de Comercio quedamos muy satisfechos y yo sé que los empresarios también. Por acá ya me están preguntando pues algunas cositas. Adelante, Lina. Perfecto, entonces veo que sí me están escuchando bien, entonces voy a seguir pues con las preguntas. Acá tengo una inquietud de Valentina Jiménez. Ella nos dice que es una empresa de comercialización de textiles en donde la marca es sumamente importante. ¿Cómo podría realizarse una medición de confiabilidad de las marcas de moda? Así sea pues como en un ejemplo hipotético o una orientación. Y nos dice que también te felicita por los logros alcanzados. Muchas gracias. Pues a ver, el tema es que nosotros, como lo decíamos ahorita, desarrollamos un modelo y ese modelo son muchas variables. Hemos encontrado mucho eco, es el tema del tema del propósito de marca. Claro está el propósito de marca en cada una de las personas que hacen parte del equipo de trabajo y qué tanto el propósito de marca es bien entendido, bien interpretado por los clientes. Pues, aquí con el tema de las marcas se tornan en algún momento como personas. Miren que, por ejemplo, un Cristiano Ronaldo, una Shakira, un Juanes, ellos son marcas, siendo personas son marcas. Y muchas veces quienes los seguimos en redes sociales los sentimos tan cercanos es por el lenguaje, por
por las cosas que montan. Pero entonces, aquí también viene como un primer tipcito. Si bien nosotros desarrollamos el modelo, pues estaríamos en todo gusto también como de ponerlo a disposición de quienes quieran, porque ese no tiene ningún costo hacer ese diagnóstico inicialmente. El tema es, empiecen por preguntarle a sus clientes más cercanos cuál es esa percepción de ese propósito, porque las marcas no tienen como propósito simplemente vender un producto o un servicio, es que tanto mejora ese producto o ese servicio la calidad de vida de sus consumidores. Entonces esa sería como una de las preguntas vitales con las que yo recomendaría que arranques preguntándole a esos clientes cercanos, tratando de evitar, y si es el caso, pues yo sé que la pandemia ha generado ciertas dificultades, pero si puede ser presencial mucho mejor para evitar esos sesgos, porque muchas veces las respuestas de cortesía o por quedar bien o por decirle, no, sí, todo está muy bien, a veces no nos ayuda a mejorar mucho en lo que estamos fallando. Perfecto, perfecto, Juan. Bueno, acá tenemos otra pregunta del señor Luis Ricardo Ospina. Nos dice, ¿cómo romper con ese tema de los egos que no solo se dan los publicistas, sino en las profesiones? ¿Cómo hacer que todos entiendan la importancia de la mejora continua? Enfocar a todos los equipos para mirar el mismo horizonte. Luis, sin lugar a dudas, el tema de las personas es un tema complejo, pero aquí incluso como lo hemos hablado con René, es involucre a la gente, ¿cierto? Yo incluso ahorita en el ejemplo que daba era a las personas de los procesos que hacemos en la organización, porque es que finalmente ellos también son marca que se presentan como marca en la calle. El tema de los egos es un tema complejo, pero justamente cuando nosotros alimentamos el ego de una manera estratégica, lo ponemos en función de lo que es la marca. Y si logramos alcanzar un tema de cultura, porque es que aquí tocamos muchos temas de gestión humana también, el tema de cómo generar una cultura en la cual toda la gente se monte al bus y que todos estén como pensando en que si la marca avanza, obviamente el beneficio es para todos. Perfecto, perfecto, Juan. Bueno, pues por acá en el momento no tengo ninguna otra inquietud. Si de pronto algún empresario tiene pues la preguntita, todavía tenemos unos minuticos. También quiero aprovechar este espacio para darles una información importante. En este momento se está dando el tema de las sociedades BIC. No sé si de pronto conozcan del tema, son empresas con propósito. Se dice que son sociedades de naturaleza comercial que en su modelo generan un triple impacto en la parte económica, social y ambiental. Entonces ya los empresarios tienen mis contactos. Si alguno de ustedes quiere conocer más acerca de este tipo de sociedades, sociedades BIC, me pueden escribir y yo les mando más información al respecto. De igual forma, les voy a compartir una invitación de un evento que vamos a hacer con la Cámara de Comercio de Medellín y la Cámara de Comercio de Barranquilla, donde vamos a dar a conocer más todo el tema de sociedades BIC. El evento se va a realizar virtualmente el jueves 5 de agosto, de 8 a 10 de la mañana. Entonces, cualquier empresario, como les digo, que quiera conocer más acerca del tema, me pueden escribir a mi correo y yo les brindo toda la información necesaria. Bueno, por acá no tengo más preguntas. Nos dicen que muchas gracias, que feliz día. A Juan que muchas gracias por todo el conocimiento y la experiencia que nos brindó el día de hoy. A René. Entonces, de la cámara, pues no me queda sino desearles un feliz día, decirles a los empresarios que se sigan cuidando, el autocuidado, tanto pues en sus casas, en las empresas. Y cualquier inquietud, lo que necesiten, con mucho gusto me pueden escribir. También quiero decirles que estén muy atentos a nuestra agenda de eventos en nuestro sitio web. Recuerden que esta sección queda grabada en, en nuestro canal de YouTube y de igual forma
pueden tener pues también todas las sesiones que hemos tratado en este mes y medio que hemos dado el taller de entrenamiento en productividad. René, no sé si de pronto ya nos puedas compartir porque también tuvo problemas con el audio, pero parece que ya. Entonces, sí, Juan, muchas gracias y un feliz día también para ti. Lo mismo para todos. Ya. Equipo, Entonces, Muchas aquí, gracias. ha sido un placer. Esto está diseñado para ustedes, para la mejora de sus procesos, para la sostenibilidad y supervivencia de sus compañías. El Centro de Excelencia Operacional está diseñado para elevar sus rendimientos y para poder consolidar metodologías, condiciones y cultura que estén enfocadas en el logro. Muchas bendiciones y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Feliz día para todos.